Muy buenas tardes, bienvenidos. Como parte de la directiva de Nutrigen le damos la cordial bienvenida y agradecemos su presencia a todos y a todas quienes a esta hora están empezando a conectarse y a seguir en línea nuestro webinar, el cual tiene por nombre Manejo Nutricional en la Persona Mayor con Sarcopenia. Temática muy contingente por estos días, donde la disminución de la actividad física y los cambios en la alimentación han sido parte de la experiencia en esta pandemia. Para contextualizarlos un poco, queremos comentarles que nosotros somos una agrupación de nutricionistas creada en el año 2020 con el interés en común en la gerontología y la geriatría. Ya nos motiva la pasión y el respeto por nuestro quehacer profesional en el trabajo con las personas mayores. También nos gustaría saber un poco más de ustedes, por lo que los invitamos a través del chat, que se encuentra habilitado, ¿cierto?, al costado derecho de sus pantallas, que nos digan sus nombres, de dónde están conectados, así como también nos puedan escribir sus preguntas e inquietudes a la expositora, las cuales serán seleccionadas por parte de nuestro equipo y consultadas al final de la presentación. Asimismo, y con el fin de poder mantener el orden, ya los micrófonos se encontrarán silenciados durante toda la presentación. Además, les comentamos que al finalizar la actividad dejaremos una encuesta de satisfacción para que puedan responder y se les enviará un diploma de asistencia en formato digital. De todas formas, la presentación se subirá al canal de YouTube para que lo puedan ver en otra ocasión y responder la encuesta más tarde. A su vez, queremos agradecer a nuestro patrocinador Ignifer, ¿ya?, por apoyarnos en la realización de esta actividad. Y llegó el momento de presentar a nuestra distinguida invitada, la señorita Dominic Díaz Montesinos, nutricionista, magíster en envejecimiento y calidad de vida, coordinador de prácticas profesionales de la Universidad Autónoma de Chile, docente de pre- y posgrado, quien expondrá sobre el tema manejo nutricional en la persona mayor con sarcopenia. Bienvenida, Dominic. Ya, todo tuyo en este momento en la pantalla. Hola, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Natalia. Bueno, primero que todo quiero agradecerles a ustedes por la invitación. Súper contenta de estar acompañando al equipo en estas instancias con un tema tan a la vanguardia, ¿cierto? Y de repente tan desconocidos por otros. Les voy a compartir pantalla. Por favor, me informan si es que lo pueden ver. Ahora sí, Domi, se ve bien. Perfecto. Súper, entonces, tú me dices, Nati, ¿cuándo iniciamos? Puedes comenzar. Ahora es todo tuyo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a todos los inscritos por participar en este conversatorio. La idea es que puedan dejar sus preguntas, ¿cierto? Y al finalizar podamos estar conversando sobre ciertas dudas o inquietudes que puedan estar presentes. Veo varios nombres conocidos por ahí, así que muchas gracias a todos también por el cariño y el estar presentes. Vamos entonces a comenzar conversando sobre el manejo nutricional en la persona mayor con sarcopenia. ¿Ya? Para comenzar, denme un segundo, ahí sí, comentarles un poco al respecto de la ruta de contenido que vamos a estar trabajando el día de hoy. Principalmente vamos a hablar sobre lo que es nutrición y envejecimiento, la estrecha relación que existe entre estos, los distintos factores de riesgo presentes asociados a la malnutrición y, por supuesto, el importante rol que tenemos, ¿cierto?, dentro de la nutrición en la corrección de estas condiciones. Vamos a pasar ya después de lleno a lo que nos convoca el día de hoy, que es la sarcopenia, hablar un poco de lo que es el contexto nacional con sus distintas quizás interpretaciones también a nivel internacional, las implicancias por supuesto en salud y también los distintos métodos diagnósticos, tanto de valoración, tamizaje, diagnóstico, tratamientos, entre otros. Y por último vamos a basar la información, ¿cierto?, a todo lo que es el manejo nutricional, abarcando un poco de lo que son las guías clínicas, recomendaciones tanto nacionales como internacionales, y a discutir también un poco de los patrones alimentarios, tanto con sus factores de riesgo versus protectores, sobre todo lo que son estas enfermedades musculoesqueléticas, en especial lo que es la sarcopenia. Con respecto, vamos a iniciar entonces, como les había dicho, ahí sí voy a explicar un poco la imagen. Sabemos que existe una estrecha relación con lo que es la nutrición y el envejecimiento, porque principalmente las personas mayores tienen mayoritariamente problemas de malnutrición. Vemos hoy en día, ¿cierto?, a las personas en la comunidad
personas mayores con malnutrición por exceso, pero también existe un gran porcentaje de personas mayores las cuales están con una malnutrición por déficit, ya sea en riesgo, ¿cierto?, o bajo peso, las cuales no han sido reconocidas, y esto principalmente se da producto de una valoración insuficiente. Por lo tanto, acá nos queda, ¿cierto?, ahí la tarea y la misión de cumplir con este rol. Sabemos también que las personas mayores son un grupo nutricionalmente muy vulnerable, asociado principalmente a factores de riesgo anatómicos propios, ¿cierto?, de todo este proceso de envejecimiento, también como fisiológico, pero además estos factores de riesgo ya presentes, propios al mismo envejecimiento, asociados a numerosas enfermedades crónicas, ¿cierto?, que están relacionados aún más, ¿cierto?, durante este proceso, van a deteriorar aún más el pronóstico de ciertas condiciones agudas, lo que va a llevar, ¿cierto?, a mayores condiciones de comorbilidad y comortalidad. Por lo tanto, sabemos que un estado nutricional adecuado va a contribuir positivamente a poder mantener la función de los diferentes órganos y sistemas y poder mantener todo lo que es, ¿cierto?, la calidad de vida y funcionalidad en el adulto mayor, que es uno de los objetivos principales y primordiales. Para iniciar, sobre todo con este contexto de introducción, es importante destacarles los distintos factores de riesgo de malnutrición presentes en los adultos mayores, y es que, claro, asociados al propio concepto fisiológico de la edad, ¿cierto?, vamos a ver distintas alteraciones que, como les mencionaba, constituyen este factor de riesgo de mayor vulnerabilidad, como por ejemplo es la pérdida de piezas dentales, la alteración de los distintos sentidos, principalmente el gusto, ¿cierto?, el olfato, la audición, generalmente contribuyen a una mayor inapetencia, disminución en la motilidad gástrica, en el vaciamiento gástrico, la presencia de gastritis atrófica producto de la hipocloridria, en esta etapa, ¿cierto?, menor superficie útil de absorción, entre otras, como también modificaciones anatómicas que van a repercutir en un mayor grado de vulnerabilidad en las personas mayores, que va a ser un punto muy importante que vamos a estar discutiendo durante esta charla. Y por otro lado, también hay estudios, ¿cierto?, metaanálisis, estudios en específico que están citados acá en esta imagen, que hablan de ciertos factores de riesgo específicos significativos que contribuyen a la malnutrición en los adultos mayores, que quise destacárselos, como por ejemplo aquellos relacionados al paciente, como por ejemplo la edad, ya sobre todo en pacientes octogenarios, la fragilidad como una condición, cierto, incluso hoy en día declarada como un síndrome geriátrico, la polifarmacia cuando el consumo es excesivo sobre 10 fármacos, y algunas alteraciones neurocognitivas como el deterioro cognitivo, demencias, Parkinson, la constipación, y también acá en este punto, otro punto importante que vamos a mencionar el día de hoy, es la pérdida de fuerza y el deficiente estado de salud. También otros factores de riesgo relacionados a la malnutrición, tenemos los relacionados a la ingesta, ya, o a la dieta de las personas mayores, como podrían ser la disfagia oral, trastornos de la deglución, ¿cierto?, falta de apetito, y asistencia para alimentarse cuando son personas, ¿cierto?, que tienen quizás una dependencia mayor. Y por último, no menor, son los factores psicosociales, entre los cuales se encuentran el menor nivel educativo, el menor nivel de ingreso, la soledad, la pérdida de interés en la vida y la institucionalización. Que quiero dejarles claro con esto más que nada es que tenemos que dejar de mirar solamente la malnutrición asociada a los cambios quizás fisiológicos o al relacionar directamente el envejecimiento con enfermedad, porque no lo es. Los grupos de adultos mayores o las personas mayores son un grupo totalmente heterogéneo, ¿cierto? Y en este sentido es la importancia de destacar las distintas valoraciones de dimensiones en los aspectos, ¿cierto?, que podrían estar contribuyendo a una malnutrición en la persona mayor. Y acá un poco recordarles lo que estuvieron conversando en un webinar anterior con Camilo Burto, ¿cierto?, sobre lo que es la valoración geriátrica integral, donde podemos identificar los distintos puntos críticos que debiésemos trabajar, ¿cierto?, con el equipo interdisciplinario, desde lo que son los cambios fisiológicos hasta, ¿cierto?, algunos psicosociales relacionados al paciente. Y tal como les estaba comentando, ¿cierto?, existen estos cambios en la composición corporal que los asociábamos a cambios fisiológicos propios del envejecimiento de la edad, como por ejemplo lo son la reducción de la masa ósea, ¿cierto?, la cual ya incluso a partir de los 30 años va disminuyendo en un 0,5%, y ya a partir de los 50 años se va acentuando, y aún las pérdidas son mayores en las mujeres posmenopáusicas. Por otro lado, también tenemos la reducción de la masa muscular, con esto también de la fuerza muscular,
la cual se va acentuando a partir de los 40 años, es mucho mayor también sobre los 60, y es principalmente más acentuada en el caso de los hombres versus las mujeres. Pero otro punto no menor también es lo que es la redistribución y el aumento de la masa grasa, junto a esto también la infiltración de la grasa, ¿cierto?, a nivel esquelético y muscular. ¿Ya? ¿Qué es lo que contribuye todo esto? Es que frente a ciertas condiciones de alto riesgo, como lo son la como lo es el sedentarismo, como es la presencia, ¿cierto?, de obesidad, conllevan a otras condiciones o enfermedades, ¿cierto?, como lo son la osteoporosis, como lo es la sarcopenia también, y lo que es más preocupante es cuando se produce el entrecruce entre estas afecciones, ya que claramente llevan a condiciones que implican un mayor riesgo de fragilidad, por lo tanto, una peor calidad de vida, una peor funcionalidad, una mayor dependencia, ya que es como, por ejemplo, la osteosarcopenia, la obesidad sarcopénica, entre otros. Lo que quiero dejar claro con esta imagen principalmente es la estrecha interrelación que existe entre lo que es el hueso, ¿cierto?, o la masa ósea y el músculo, que generalmente siempre se han estudiado por separado, ¿cierto?, en lo que es todo lo que es el tratamiento de la osteoporosis o el tratamiento por separado de la sarcopenia, pero tal como les mencioné, existe esta interrelación y no solamente asociada a los procesos fisiológicos que en sí quizás van a conllevar a este proceso, pero claramente hay otros factores que van a acentuar la agudización de todo esto, como por ejemplo algunos factores genéticos, otros factores ambientales, ¿cierto?, que podían pronunciar aún más estas afecciones, la inflamación que incluso durante estas etapas está presente de bajo grado, la mayor edad, ¿cierto?, algunas enfermedades endocrinas, como por ejemplo la diabetes, o incluso algunos fármacos, como podría ser por ejemplo el uso de corticoides, van a contribuir, ¿cierto?, a una menor densidad mineral ósea, como también a acentuar aún más las pérdidas de masa muscular, lo que conlleva, ¿cierto?, a esta menor resistencia ósea, menor capacidad de respuesta, mayor riesgo de caída, fragilidad, fractura, por lo tanto mayor discapacidad y mayor riesgo de mortalidad. Y aquí nos enfrentamos acá a un círculo vicioso entre enfermedad y fragilidad, y no dejemos de lado este tercer factor importante también, que es la obesidad y el sedentarismo, que hoy en día están presentes en nuestra población, sobre todo producto de la pandemia, ¿cierto? Nos encontramos con una población aún más sedentaria, con una población que ha ganado peso, ¿cierto?, durante este último tiempo, y que lo más probable es que en los futuros próximos años nos encontremos con una población aún más sarcopénica o con osteosarcopenia, ¿ya? Entonces, asociado a las distintas consecuencias en salud, yo creo que el panorama nos queda bastante claro. A futuro nos vamos eventualmente a enfrentar a esto, ¿cierto? Todo lo que son alteraciones en el funcionamiento del sistema musculoesquelético nos van a conllevar a trastornos de la movilidad, a deterioro de las actividades básicas de la vida diaria, a mayores pérdidas de la funcionalidad, ¿cierto? Mayor riesgo de caídas, de fracturas, por lo tanto de discapacidad, de dependencia, mayor fragilidad, asociado a esto mayores cuadros de depresión, hospitalización o institucionalización, ¿cierto? En temas de hospitalización, mayores costos asociados, mayor tiempo de estadía durante el periodo de recuperación, lo que claramente contribuye a lo que es el mayor deterioro de la calidad de vida, el aumento de los costos, ¿cierto?, sanitarios y mayor riesgo de mortalidad. E incluso, para que ustedes sepan, lo que son las enfermedades musculoesqueléticas hoy en día se consideran el segundo factor contribuyente a lo que corresponden los años de vida perdidos por discapacidad por sobre un 20%. Por lo tanto, es un factor súper relevante a considerar y también saber tratar. Con respecto a lo que es la prevalencia de sarcopenia en los adultos mayores chilenos, podemos observar que existe una prevalencia, si es que sumamos acá sarcopenia ya diagnosticada junto a la sarcopenia severa, en el total de la población, tanto hombres como mujeres, un 19,1%. Y también observamos diferencias significativas, ¿cierto?, en el caso de la sarcopenia severa en los hombres. Por otro lado, al lograr la diferenciación entre la prevalencia de sarcopenia según el sexo y el estado nutricional, podemos observar que la prevalencia de sarcopenia se acentúa principalmente en los estados de malnutrición por déficit versus aquellos pacientes que presentan un sobrepeso o una obesidad. Y acá quizás nos queda más claro el panorama de por qué las personas mayores tienen un punto de corte de IMC que difiere de las personas adultas, ¿cierto? Considerando este factor protector, ¿cierto?, asociado tanto a la funcionalidad como a la calidad de vida.
se vio, bueno, en este estudio de fragilidad y envejecimiento, que las personas que presentaban sobrepeso u obesidad tenían en este sentido mayor fuerza de empuñadura y funcionalidad asociada a rendimiento físico versus las personas que presentaban bajo peso. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿cierto?, que ¿a qué se refiere entonces esta afección? ¿Qué es la sarcopenia? En este sentido está declarada que la sarcopenia, bueno, van a encontrar diferentes definiciones en la literatura, pero que corresponde a un síndrome caracterizado tanto por una pérdida de la masa muscular, la cual es progresiva y es generalizada, con una pérdida de la calidad y la fuerza muscular esquelética. ¿Ya? En este sentido, tal como les menciono, vamos a encontrarnos en la literatura distintas definiciones, a nivel internacional distinta prevalencia también con respecto a cómo la diagnostican y con qué herramientas la evalúan. En el 2016, más o menos, la sarcopenia fue declarada por la OMS como esta enfermedad para ser correctamente diagnosticada, evaluada y tratada. ¿Ya? Se acompaña, por supuesto, cuando está la presencia de esta, bueno, y como lo habíamos comentado, con los distintos riesgos en salud, de un mayor riesgo de discapacidad física y de reducción también de lo que es la calidad de vida. ¿Por qué diagnóstico generalmente nos guiamos, o es el que está más validado, ¿cierto?, dentro de todos estos? Es el que propone el Consenso Europeo de Trabajo en Sarcopenia en Personas Mayores, ya que existe la segunda actualización de esto, en el cual para hablar de sarcopenia considera 3 factores. Ya uno de ellos es la disminución de la fuerza muscular, otro de ellos es de la masa ya muscular asociado tanto a cantidad como calidad, y por último asociado a lo que es la disminución del rendimiento físico. ¿Qué es lo que sucede con esto? Cuando la persona presenta una disminución en la fuerza muscular, ya hablamos de una probable sarcopenia. Si además de la disminución de esta fuerza presenta una reducción en la masa, la calidad o cantidad muscular, ¿cierto?, estaríamos ya diagnosticando la sarcopenia, y para poder eventualmente identificar cuál sería la gravedad, utilizamos distintas pruebas de rendimiento físico. Y también otro punto que es importante a tener claro es poder detectar si estas sarcopenias de origen primario o secundario. Generalmente las de origen primario están asociadas al envejecimiento, la edad, y por otro lado secundarias a un proceso más patológico. Sobre todo hoy en día estamos asociados, por ejemplo, a enfermedades hepáticas, a cuadros de COVID, a la misma desnutrición, por ejemplo. Bueno, en esta imagen quiero conversando con ustedes el algoritmo propuesto por este grupo de consenso europeo para el trabajo de sarcopenia, que nos indica cómo poder diagnosticar, cuantificar, también evaluar la gravedad de la sarcopenia en la práctica clínica. ¿Y qué es lo que nos propone este consenso? Es que en el primer paso lo que tratemos de hacer es encontrar, ¿cierto?, los posibles o probables casos de sarcopenia. Para esto nos recomienda el uso de un tamizaje o un cribaje, el cual es el SAC-F, que está validado tanto a nivel internacional como nacional. Es una prueba bastante sencilla que vamos a ver a continuación. Y ya frente a esta sospecha clínica, comencemos a medir ciertos resultados, como que la fuerza muscular. Para esto tenemos también 2 formas distintas de poder medirla, entre ellas las más conocidas a través de la fuerza de empuñadura, fuerza de agarre, que lo logramos realizar a través de la dinamometría. Ya esto es logrado con un dinamómetro, ¿cierto?, que es un instrumento quizás asociado de bajo costo, una herramienta sencilla, pero que puede que no en todos los centros o en los casos cuenten con esta herramienta. En el caso de que no la tenga, ¿cierto?, por X motivo, puede utilizar la prueba de sentadilla. ¿Ya? ¿Qué corresponde en estos casos? Es que ustedes le pidan a la persona mayor que con los brazos cruzados pueda levantarse y sentarse de una silla durante 5 veces o por 5 veces. Si tenemos esta prueba, ¿cierto?, de fuerza muscular alterada, con valores reducidos a los que vamos a hablar en las siguientes diapositivas, yo estoy acá frente a una probable sarcopenia. Por lo tanto, el siguiente paso que recomienda el Consenso Europeo es confirmar el diagnóstico de sarcopenia, y tal como se los mencionaba anteriormente, debiésemos evaluar lo que es la calidad o cantidad muscular. Ahora, pruebas específicas, o entre comillas como gold standard para poder evaluar esto, claro, son pruebas tecnológicas de imagen, ¿cierto?, como DEXA, bioimpedanciometría, el TAC, resonancias, entre otras, que si empezamos a bajar esta información a la realidad, uno dice, pero
pucha, tú me estás hablando de pruebas que requieren, ¿cierto?, una especialización en el manejo, ¿ya?, de un personal que sepa utilizarlo, tienen un alto costo, no son de fácil traslado, por lo tanto, ¿qué hago?, ¿cierto? No es de fácil tamizaje en todos los casos, ni situaciones, ni menos en atención primaria, por ejemplo. Por lo tanto, ¿cuál es la opción? ¿Ya? Actualmente existen pruebas de ecuación antropométricas que están validadas tanto a nivel internacional, y acá en Chile tenemos la certeza, yo creo que el beneficio también de tener pruebas validadas, como les digo, a nivel nacional, con puntos de corte de la misma población, que son bastante sencillas, que nos permiten llegar a este ítem, ¿ya? A poder obtener cómo es la cantidad muscular sin la necesidad de tener un DEXA. Y frente a valores, ¿cierto?, reducidos de esto, ya podemos confirmar la presencia de sarcopenia, y ya eventualmente, si queremos diagnosticar la gravedad que pudiese existir, ¿cierto?, frente a este diagnóstico, utilizamos las distintas pruebas de desempeño físico, y acá hay distintas pruebas validadas que son sencillas también de realizar, como la velocidad de la marcha, el Short Physical Performance Battery, el Time Up and Go, la prueba de 400 metros, entre otras, ¿ya? Por lo tanto, este es el algoritmo propuesto, ¿cierto?, para poder diagnosticar los casos de sarcopenia. Lo primero, como dijimos, es poder trabajar en detectar aquellos casos, medirlos si realmente existe o no existe la probabilidad, confirmarlos y por último, eventualmente, ¿cierto?, evaluar la gravedad de esto. Acá podemos observar lo que es la prueba de tamizaje recomendada por este grupo de consenso europeo, el cual es el SARC-F, que consiste en una prueba de 5 componentes, que son medir la fuerza, cuán dificultad es para la persona mayor, ¿cierto?, agarrar o levantar 5 kilogramos. Si es que necesita ayuda para caminar, no sé, requiere quizás alguna ayuda técnica, un burrito, un bastón para trasladarse por una habitación. Qué dificultad tiene para poder levantarse desde una silla, asimismo para subir escaleras, nos hace énfasis en 10 escalones, y el riesgo de caídas que ha tenido quizás presente durante este último año. Sumamos el puntaje obtenido de cada uno de los componentes y tenemos un resultado que va del 0 al 10 como máximo, siendo un screening positivo como tamizaje cuando existe un valor mayor o igual a 4, ¿ya? O sea, es decir, a mayor puntaje, mayor probabilidad hay de sarcopenia. Ahora, en un estudio realizado, bueno, acá en Chile en personas mayores por el INTA, se logró evaluar que esta prueba, a pesar de que es un tamizaje validado de la población chilena, tiene una alta especificidad, ya más de un 95%, pero una muy baja sensibilidad, menor a un 15%. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente este tamizaje no sea efectivo para diagnosticar sarcopenia en personas sanas, no así quizás en condiciones agudas o en pacientes más críticos. Ya, por lo tanto, a tener ojo en qué medio nosotros utilizamos este clivaje. Por otro lado, tenemos otra prueba de tamizaje que nos permite poder diagnosticar, ¿cierto?, esta presencia de sarcopenia, que es el mini cuestionario de evaluación del riesgo de sarcopenia. Bueno, a ustedes les parecerá quizás similar el nombre como el MNA, acá es el MSRA, el cual evalúa 2 tipos de componentes, algunos componentes como más clínicos o generales, como la edad, por ejemplo, si ha tenido pérdida de peso, si ha tenido hospitalizaciones recientes durante el último tiempo, y por otro lado algunos asociados a evaluación de ingesta alimentaria, como número de porciones de lácteos, de porciones de comidas al día, o también ingestas proteicas. Constituye 2 formatos, que en realidad yo diría que siempre es breve, pero el otro es mucho más breve, uno de 7 ítems, que es el que ustedes ven acá en la columna de color rojo, y el otro de 5 ítems. Ya la diferencia es que el de 5 emite 2 consultas asociadas principalmente a ingesta alimentaria. El punto de corte para este tamizaje corresponde a un puntaje normal, en el caso del clivaje completo mayor a 30 y en el caso del clivaje breve mayor a 45. Por lo tanto, valores inferiores no estarían hablando de un probable riesgo de sarcopenia. ¿Cuál es el problema de esta? Es que no es un tamizaje validado en la población chilena. Por otro lado, acá en esta imagen hacemos referencia a lo que estuvimos conversando anteriormente respecto a la estimación y validación de los puntos de corte del IMAE, que es el índice de masa muscular apendicular, para poder identificar la sarcopenia en adultos mayores, ¿ya?
Acá tenemos el privilegio de tener puntos de corte específico para las personas mayores utilizando DEXA, como también a través de la ecuación, ¿ya? ¿Cuál es la ecuación? Es esta masa muscular esquelética apendicular, que la logramos obtener a través de una ecuación sencilla, incluyendo algunas medidas antropométricas bastante simples, como lo son el peso de la persona, la altura de rodilla, la circunferencia de pantorrilla, la medición de la dinamometría, perímetro de cadera, bueno, en el caso de ser hombre, ¿cierto?, el sexo, y por último, la edad. Y con esto obtenemos el MAE. Ya los puntos de corte que generalmente comparamos es el IMA, el índice de masa muscular apendicular. ¿Y cómo obtenemos este resultado que ustedes ven acá? Dividiendo este valor, ¿cierto?, por la talla al cuadrado. Ya ahí logramos obtener entonces los puntos de corte propuestos. Y si logramos, ¿cierto?, los resultados son muy similares y significativos, ¿cierto?, con respecto a los puntos de corte obtenidos para la población mayor, con DEXA, que es 7.19 en el caso de los hombres, y 7.45 con la ecuación en el caso de los hombres, y en las mujeres de 5.77 por DEXA, y 5.88 en el caso de las mujeres con las ecuaciones antropométricas. Ya, por lo tanto, claramente esto resulta, yo diría, cierto, que una maravilla para todo lo que es el manejo, quizás no directamente a nivel clínico, sino lo que necesita uno muchas veces en terreno para poder diagnosticar lo que es la sarcopenia, considerando que no se requiere DEXA como herramienta, ¿cierto?, para obtener los valores de esto. Es una herramienta que está validada a nivel nacional, que es segura y que es accesible, ¿cierto?, para los distintos equipos de salud. Lo que ustedes logran ver acá es un cuadro resumen de los distintos criterios de corte que utiliza el consenso europeo para poder, ¿cierto?, diagnosticar y considerar lo que es la sarcopenia, hablando desde lo que es la fuerza muscular baja, la masa muscular baja y el desempeño físico también alterado. Ya tal como lo habíamos mencionado con las distintas pruebas, y tenemos los valores tanto para hombre como para mujer. Los valores que ustedes ven acá en el recuadro son los valores validados a nivel internacional. Sin embargo, los que ustedes ven acá abajito, destacados en rojo, son los puntos de corte, ¿cierto?, validados a nivel nacional. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si hay alguna pregunta. ¿No? Es que escuché un micrófono. Perfecto, continuamos entonces. Para lo que es la fuerza muscular baja, entonces podíamos utilizar dos métodos diagnósticos. Uno era la dinamometría de mano y el otro podría ser, ¿cierto?, la sentadilla en caso de no contar con este instrumento. La dinamometría, chicos, generalmente es baja cuando en el caso de los hombres es menor a 27 y en el caso de las mujeres en la población chilena menor a 15 kilogramos. La prueba de sentadillas es cuando estas 5 veces de levantarse y sentarse de la silla resultan en un tiempo mayor a 15 segundos. Por otro lado, la masa muscular baja por el MAE resulta menor a 20 kilogramos y menor a 15 en el caso de las mujeres, pero el IMAE o el índice de masa muscular esquelética con los puntos de corte de DEXA chilenos eran menor a 7.19 y menor a 5.77 en el caso de la mujer, y acá están utilizando las ecuaciones antropométricas que conversamos en la diapositiva anterior. Y por último, las pruebas de desempeño físico, cada una, ¿cierto?, con sus puntajes correspondientes. Siempre es importante conocer la situación y el contexto en general del paciente. Ya sabemos, tal como lo mencionamos, que cada paciente es un mundo distinto y es importante adaptarse a la realidad individual, y también trabajar con el equipo multidisciplinario, ¿cierto?, y asociado a las distintas pruebas que realmente se puedan aplicar, ¿ya? Porque en casos, lógicamente, certeros, lo más probable es que no se pueda aplicar quizás alguna prueba de desempeño físico porque ya el paciente es un paciente que quizás utiliza alguna silla de rueda, entre otros. Lo que les quiero mostrar acá es una iniciativa que se realizó en Chile ya hace un tiempo atrás, en el cual se trabajó en base al diseño y una validación de una herramienta tecnológica que fue un software para la pesquisa de sarcopenia en los adultos mayores a nivel de atención primaria de salud, en la cual se logró a través de este software, ¿cierto?, que utilizamos ya sea en computador o en un teléfono,
poder introducir las distintas medidas antropométricas y llegar a los resultados del diagnóstico probable, cierto o no probable de sarcopenia, sin la necesidad de utilizar DEXA. Este proyecto se realizó a través de un Fondesit que se trabajó el Ministerio de Educación junto al INTA, y en el cual hoy en día se encuentran incluso trabajando en actualizaciones para que no solamente lleguen a atención primaria, sino que también a nivel general más clínico. Por otro lado, vamos a hablar un poco ya de lo que son las propuestas a nivel ministerial, de lo que corresponde a la sarcopenia y el manejo, cierto, recomendado tanto para el diagnóstico, evaluación o tratamiento en la práctica clínica de sarcopenia. ¿Qué es lo que nos sugieren acá, cierto, el Ministerio de Salud? Es que para las personas que tengan 50 años y más, nos sugieren utilizar medidas antropométricas, como lo conversábamos, la fuerza de agarre, ¿cierto?, la masa muscular y pruebas de rendimiento por sobre la utilización de DEXA. Otra sugerencia es que aquellas personas de 60 años o más que ya presenten sarcopenia, se pueda realizar la valoración geriátrica integral por no realizarla. Ya sabemos, cierto, lo que hemos conversado durante este rato, las personas tienen distintos factores que conllevan un mayor riesgo, no solamente nutricional, sino de mayor vulnerabilidad, que es importante detectar para reconocer dónde debemos trabajar como equipo multidisciplinario. Y acá trabajar en la detección de cada una de las dimensiones de esta valoración geriátrica. Por otro lado, tenemos que las personas de 60 años y más que presenten sarcopenia o presarcopenia, el Ministerio de Salud nos sugiere realizar la medición de los niveles plasmáticos de vitamina D, que es un punto que también vamos a estar conversando más adelante. Y por otro lado, también nos sugiere realizar ejercicios de resistencia muscular para lo que es la prevención de la sarcopenia en comparación a no realizarlos. Por otro lado, nos habla de lo que es la ingesta de proteínas. Nos dice que personas de 60 años o más que no presenten sarcopenia, se sugiere una ingesta de proteínas de 1 a 1.2 gramos al día por una dieta con un contenido menor. Sin embargo, nos habla que ya personas de 60 años o más que tengan sarcopenia, se sugiere adecuar esta ingesta proteica con valores mayores, como es aportes desde 1 a 1.5 gramos, que también vamos a estar conversando el porqué más adelante. Por otro lado, nos habla en estas dos recomendaciones sobre el efecto sinérgico recomendado y con una alta evidencia de lo que es la ingesta adecuada de proteínas junto a la realización de ejercicios de resistencia muscular. Y en este sentido, también esta guía clínica nos hace énfasis en poder diagnosticar y trabajar correctamente de forma individualizada y a progresión con cada usuario, ¿cierto?, las necesidades a trabajar, ¿cierto?, en tratamientos. Y por último, nos hace énfasis en la suplementación de vitamina D. Ya acá nos hace cierta discrepancia y nos dice, ojo, ¿cierto? Si frente a déficit de vitamina D nos sugieren no suplementar, pero también el panel de expertos considera que cuando existe la evidencia de niveles bajos de vitamina D menores a 30 nanogramos por ml, así como además haya la presencia de otras afecciones como osteoporosis, desnutrición, trastornos cognitivos, claramente se podrían beneficiar de la suplementación de estos. Por lo tanto, vamos a continuar ya de lleno hablando sobre lo que es el manejo nutricional. En sí, lo importante a destacar principalmente es que el manejo, el tratamiento en general, no solamente nutricional, es evidentemente que lo debemos trabajar desde lo preventivo, ya tanto en prevención primaria como secundaria. Idealmente desde edades más tempranas, ¿cierto?, para prevenir complicaciones a futuro, pero debemos trabajar sobre factores de riesgo que puedan estar presentes, sobre el estilo de vida, ¿cierto?, el evitar y reducir el sedentarismo, la obesidad, entre otros, como también el hábito tabáquico y el consumo de alcohol. Con respecto a lo que es el rol de la nutrición, acá uno de los pilares como fundamentales en todo lo que es el manejo nutricional, en general en enfermedades musculoesqueléticas, en sarcopenia, nos habla de una alimentación que es equilibrada, ya equilibrada, suficiente, adecuada. Y acá hablamos, ¿cierto?, de una adecuada ingesta de calorías, como también de proteínas, que vamos a estar discutiendo. Junto también a esto destaca la presencia de leucina como un aminoácido esencial que nos permite una mayor síntesis de proteínas musculares. También hoy en día en vanguardia está la utilización de la creatina,
muy fundamental en todo lo que es el metabolismo óseo, ¿cierto? La vitamina D, también crucial para la mantención de masa muscular y de la fuerza muscular. Muy estudiado, hoy en día también tenemos los ácidos grasos omega 3 relacionados a la presencia de sarcopenia, por ahí relacionado principalmente al rol antiinflamatorio. La utilización de los pre y prebióticos en todo lo que es, ¿cierto?, la microbiota intestinal, que tiene una relación muy estrecha también con la masa muscular, la presencia de sarcopenia y, bueno, enfermedades en general, ¿cierto? Y por último vamos a estar discutiendo un poco sobre los patrones alimentarios, que en este sentido existen tantos factores de riesgo asociados como factores posiblemente protectores asociados a ciertos patrones dietéticos en general. Con respecto a la ingesta de proteínas, ¿qué es importante destacar en esto? Bueno, lo principal es que si nos vamos a enfrentar a una población o una persona, porque los requerimientos son individuales, que se encuentre con una malnutrición por déficit, por ejemplo, o en riesgo, la ingesta adecuada de energía es fundamental para que las proteínas no se utilicen como sustrato energético, sino como que vayan a cumplir su rol biológico en este sentido. Ya frente quizás a pacientes obesivos sarcopénicos, nosotros utilizamos la estrategia de restricción calórica, pero si ya tenemos pacientes con malnutrición por déficit, como les digo, lo ideal es poder, ¿cierto?, trabajar frente a una adecuada ingesta. ¿Qué es lo que pasa con las proteínas en sí, en general, en las personas mayores? Es que las recomendaciones diarias de ingesta de la población adulta de 0,8 gramos al día no resultan ser suficientes, ya que las personas mayores eventualmente presentan una resistencia anabólica mayor, ¿cierto?, producto del mismo proceso fisiológico. Por lo tanto, requieren aportes mayores para poder satisfacer las necesidades y evitar, ¿cierto?, menor síntesis proteica. En este sentido, ¿cuáles son las recomendaciones tanto de la ESPEN como los distintos consensos que nos infieren aportes de proteína? Son de recomendaciones que van desde 1 a 1,2 gramos, ¿cierto?, en las personas mayores sanas. Sin embargo, frente a condiciones patológicas, tanto como crónicas como agudas, como es el caso de malnutrición de sarcopenia, los aportes van desde 1,2 a 1,5 gramos por kilogramo de peso, pudiendo hasta incluso ser mayores, ¿cierto?, frente a ciertas situaciones más graves o casos más severos. ¿Qué es importante sí mencionarles acá? Que el 40% de las personas mayores tiene ingestas de proteína muy por debajo de las recomendaciones de ingesta diaria y que menos del 15% consume un aporte mayor a 1,2. Por lo tanto, acá tenemos una realidad que eventualmente tenemos que saber evaluar, ¿cierto? Cómo es la ingesta de la persona mayor y cuál es el punto crítico. Hay quizás alguna enfermedad aguda, hay dificultad de ingesta por pérdida de piezas dentales, ¿cierto? Hay algún trastorno de la deglución, algún factor social que esté afectando el consumo de esto. Y por otro lado, otro punto que es clave es la distribución de las proteínas en los distintos tiempos de comida. ¿Ya? Principalmente se habla de la distribución de 3 tiempos de comida, desayuno, almuerzo y cena. Nos hablan las guías de 25 a 30, 35, incluso alguna literatura van a encontrar con un máximo de 40 gramos, porque va a depender de los requerimientos de cada persona, ¿cierto?, por tiempo de comida. Y acá nos hacen énfasis a que sean proteínas de alto valor biológico, ¿cierto?, en los cuales vamos a encontrar la presencia de la leucina como este aminoácido esencial, ¿cierto?, que va a ser potencialmente estimulador de la síntesis de proteínas musculares. En esta imagen lo que pueden observar es la relación entre la ingesta de proteína por tiempo de comida y la respuesta anabólica resultante. En el lado izquierdo, chicos, observamos cómo la distribución proteica diaria típica, yo diría de la población chilena en sí, versus la distribución proteica óptima, ¿cierto?, que nos va a favorecer un mayor anabolismo y nos va a evitar mayores pérdidas, ¿cierto?, en todo lo que es síntesis. Por lo tanto, es una estrategia totalmente factible a realizar en mínimo los 3 tiempos de comida principales para poder favorecer, ¿cierto?, al máximo la síntesis proteica. Acá, por otro lado, tenemos otro estudio, ya más antiguo, del 2016, de Bowling y colaboradores, en el cual evaluaron la ingesta proteica principalmente con los distintos, tiempos de comida y el mayor riesgo de fragilidad. ¿Y qué fue lo que observaron? Que había un mayor riesgo de fragilidad asociado a unas menores ingestas proteicas, sobre todo, ¿cierto?, cuando la distribución por tiempo de comida era totalmente inadecuada, muy baja, por ejemplo, en el desayuno,
y ya se observaba, ¿cierto?, que esta fragilidad no se presentaba cuando se lograba reducir los aportes en los tiempos del almuerzo y aumentar lo que era el aporte proteico, ¿cierto?, en los gramos de proteínas de esto en el desayuno. Por lo tanto, según lo que hemos estado conversando, según la evidencia, también el respaldo y quizás la calidad de la evidencia, es que los mayores tratamientos para lo que es el manejo de la sarcopenia, y lo que muestra con mayor evidencia en realidad en la actualidad, son las ingestas adecuadas de proteínas, con proteínas de alto valor biológico, ¿cierto?, con ingestas adecuadas de energía en cada condición, y por otro lado, la realización de ejercicios físicos, ¿cierto?, sobre todo de resistencia, de ejercicios de resistencia progresiva. Acá pastelero tus pasteles, como dicen, por supuesto tiene que ser recomendada, ¿cierto?, por profesionales adecuados, la recomendación y de forma individual a cada paciente, como le habíamos hablado, dependiendo de la condición clínica, de la funcionalidad presente, ¿cierto?, de ciertos trastornos que pueden estar presentes asociados a la movilidad, entre otros. Generalmente, ¿qué es lo que habla la literatura respecto a la recomendación? Es una frecuencia mínima de 3 sesiones por semana, ya. Y de repente uno dice, pero a ver, ejercicio de resistencia en personas mayores, uno se imagina de inmediato máquinas, ¿cierto?, de pesas, mancuernas, y uno dice, bueno, la intensidad no puede ser la misma para todos. No. Y hoy en día ha habido evidencia también en distintos estudios con el manejo de bandas elásticas, ya que también han logrado ser bastante efectivas para lo que es la síntesis de proteínas musculares y evitar la mayor depresión de masa muscular. ¿Ya? ¿Cómo se logra esto? Principalmente a mayores repeticiones y menor intensidad, por supuesto, que no logramos quizás con las bandas elásticas versus se podría lograr con mancuernas o algún otro tipo de maquinaria. Pero la mayor eficacia con respecto al tratamiento y resultados se logra evidenciar cuando logramos, ¿cierto?, tanto dar aportes adecuados de proteínas en conjunto a lo que es la actividad física. Por otro lado, nos queda acá una duda, y es consultarle a ustedes si realmente será efectiva la suplementación, ¿cierto?, quizás de ingesta proteica junto a algún otro suplemento, como opción a utilizar en las personas mayores. ¿Ya? Podríamos decir que sí, en la práctica clínica muchas veces se utiliza, pero es algo que debiésemos utilizar con bastante cuidado. ¿Por qué? ¿Ya? Porque principalmente genera la utilización de esta cierta desconfianza a las personas mayores asociada al manejo, ya al cómo lo utilizo, al cómo lo preparo, al cómo lo consumo, asociado al costo, ¿cierto? Generalmente a mayor costo dicen, bueno, a ver, esto me cuesta ya 40, 30 mil pesos, me va a durar tanto, bla, 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 y tienden a utilizar diluciones, ¿cierto?, más reducidas para poder hacerlas fundir más, o dicen, ok, estoy tomando un suplemento que me reemplaza un tiempo de comida y lo consumen en reemplazo de un tiempo de comida, ¿ya? Lo que muchas veces, cierto, en conocimiento no es lo más adecuado, o no debiese ser lo adecuado, porque ponemos en riesgo que pueda repercutir a la ingesta de alimentos incluso de una mayor densidad energética o de calidad mayor. Y en este sentido, la educación, ¿cierto?, es clara. Las recomendaciones debiesen ir principalmente basadas en alimentos que tengan un alto aporte de proteínas de alto valor biológico, como quizás en los casos en específicos donde el presupuesto ya lo permita, ¿cierto?, podemos, ¿cierto?, poder contribuir con el paciente usualmente a conversar y tener la propuesta de distintas opciones de suplemento. Pero acá es fundamental que eduquemos a la población en cómo utilizarlos, en cómo consumirlos y en qué tiempo. ¿Ya? Si vamos a utilizarlos, la recomendación es que no sea sustituto de un tiempo de comida, sino que se utilice como colación y que además, por supuesto, la adecuada técnica de preparación, de acuerdo a las necesidades de cada uno, y adecuadas técnicas de higiene, ya que también son bastante importantes. Por otro lado, vamos a estar discutiendo algunos aspectos críticos como significativos también a otra evidencia, ¿cierto?, relacionada a la presencia de sarcopenia o al tratamiento de este. Como hemos conversado, ¿cierto?, la presencia de leucina es un determinante clave en lo que es la síntesis de proteínas musculares. ¿Qué es lo que les quiero mostrar con esto? Más que nada es que hay estudios en los cuales se ha demostrado que la adición exógena, es decir, externa de leucina como suplemento de 2.5 gramos al día,
En ingestas más pequeñas de proteínas, es decir, en condiciones en las cuales no se logren los aportes de 30, 35, 40 gramos de proteína por tiempo de comida, logran resultar efectivos en el sentido de mejorar la síntesis de proteínas a nivel muscular, en condiciones que eran efectivamente en caso de los hombres, y protegía parcialmente sobre la pérdida de la masa muscular durante periodos más prolongados de inactividad. Ya, por lo tanto, acá nos deja una ventana, una puerta abierta a futuras investigaciones en las cuales quizás podríamos, ¿cierto?, pensar en la utilización de la leucina frente a aquellas condiciones clínicas, patológicas, etcétera, en las cuales no se logre, ¿cierto?, en las ingestas adecuadas o recomendadas de proteína. Por otro lado, tenemos también la creatina, como les dije, hoy en día está ahí a la vanguardia. Bueno, yo creo que hace muchos años la creatina logra la efectividad, sobre todo en el uso de deportistas, por ejemplo, con los efectos ergogénicos que tienen, pero en el caso de los adultos mayores también tenemos cierta evidencia en todo lo que es mejoramiento de rendimiento, aumento de masa muscular, adaptaciones de fuerza también, en el tiempo de recuperación post ejercicio también que es mejorado. Pero acá también quería conversarles a ustedes una reciente publicación en el cual se evalúa en una investigación narrativa cuál era la evidencia actual y posibles evidencias a futuros del uso de la creatina en la suplementación de las personas mayores. ¿Y a qué conclusiones en realidad llegan estos autores? Es que, claro, existe evidencia acumulada ya de los usos de la creatina en toda esta efectividad que hemos hablado sobre la masa muscular y sobre el contrarrestar las mayores pérdidas, pero principalmente cuando se combina con ejercicio de resistencia. ¿Cuánto es la dosis que hablan estos estudios? Mínimo de 3 gramos de creatina y de ejercicio físico de resistencia por periodos mayores a 7 semanas. ¿Ya? Y ahí hablaban de estos distintos efectos favorables sobre el envejecimiento muscular, sobre la disminución de las pérdidas de densidad mineral ósea, menor grasa, el aumento de la fuerza muscular, etcétera. Sin embargo, acá también nos hace el cuestionamiento de qué pasa en las personas que tienen enfermedades osteomusculares, ¿cierto? En las personas sarcopénicas, ¿será esta aún útil? ¿Cuál es la evidencia? Por lo tanto, ¿cierto? Es necesario seguir investigando aún más sobre el tema. Y si necesariamente requiere, quizás el entrenamiento de resistencia será el que hace el efecto y no la creatina. Por otro lado, tenemos la vitamina D, que, tal como les dije, está estrechamente relacionado con el metabolismo óseo, también muscular. Sin embargo, no existe un consenso definitivo sobre aquellos beneficios potenciales de la suplementación, y hay que tener cierto cuidado. Ya por eso las guías hacen énfasis en poder detectar, ¿cierto?, y medir los niveles de vitamina D en personas sarcopénicas, porque la suplementación no sería efectiva en aquellos casos en los cuales no existe una deficiencia notificada. ¿Ya? ¿Qué es lo que sí se logra evaluar en correlación directa? Es en que pacientes que presentan una deficiencia en los estados de vitamina D a nivel plasmático tienen mayores incidencias en caídas, en fragilidad, en debilidad muscular, en aumento, ¿cierto?, de paratormona, versus aquellos pacientes que tienen valores normales, logran tener mayor fuerza de agarre, de equilibrio, de actividades cotidianas, como disminuidas las pérdidas de la densidad mineral ósea. Por eso, tal como les comentaba, la recomendación está basada en medir los valores séricos de 25-hidroxivitamina D en todos los pacientes sarcopénicos, y ya con valores por debajo de los 30 nanogramos por ml, poder, ¿cierto?, pensar en la suplementación de acuerdo a cada condición también, eventualmente, de vitamina D junto a calcio. En este sentido, las recomendaciones van de 1000 a 1200 miligramos al día, junto a vitamina D de 800 a 1000 unidades internacionales diarias o su equivalente semanal. Hay un estudio que, bueno, no solamente uno, sino que algunos otros también, que hacen énfasis en el uso de megadosis de vitaminas D, ya con esta equivalencia, los cuales no lograban efectos beneficiosos, sino que todo al contrario, mayores efectos en riesgo de caídas y fragilidad, cuando habían pacientes que no tenían estos valores reducidos. Por eso también son tan enfáticos el panel de expertos en poner énfasis en poder detectar que realmente estos valores son bajos.
Por otro lado, como les comentaba, relacionado a la presencia de sarcopenia, tenemos los ácidos grasos omega 3, ¿cierto? Estos ácidos grasos poliinsaturados. Sabemos que en el envejecimiento existe esta inflamación de bajo grado, la cual claramente va a contribuir a un mayor grado, ¿cierto? Y desarrollo de la sarcopenia si está mezclado con otras afecciones y otros factores de riesgo. Por lo tanto, acá el efecto podría estar relacionado principalmente a las propiedades antiinflamatorias de estos ácidos grasos. Por otro lado, también se han visto los efectos anabólicos en el músculo, producto de la activación, ¿cierto?, de las vías de señalización mTOR, como también la reducción de la resistencia a la insulina. Y a estimular, hay estudios que han mostrado que la suplementación con ácidos grasos omega 3 podrían estimular la síntesis proteica, mejorar también tanto la masa como la fuerza muscular en personas mayores sedentarias, pero mezclando principalmente con ejercicios de resistencia. Por lo tanto, acá nuevamente nos pone en la duda si solamente al utilizar estos ácidos grasos tendrá los mismos efectos, ¿ya? Acá claramente nos podríamos poner en la disputa de que, a ver, ya, estos ácidos grasos podrían ser estrategias adecuadas, ¿cierto? Quizás nutricionalmente efectivas, pero no conocemos cuánto es la dosis exacta, con qué frecuencia, cuál es la forma de utilizar, ¿cierto? Quizás solo en conjunto a la actividad física, como mencionábamos, para lo que es el tratamiento y la prevención de la sarcopenia. Por lo tanto, al igual que en los casos anteriores, requerimos de mayores investigaciones y estudios para poder dar ciertos resultados más confiables y efectivos. Y ya también hablando un poco sobre esto, lo que es la microbiota intestinal y la sarcopenia, que, bueno, generalmente hoy en día lo que es la microbiota intestinal está relacionada con todos aspectos de salud en general, pero sabemos que a medida que la edad avanza se generan ciertos disbiosis, bueno, en todo el ciclo vital, según el tipo de parto, también cierto se produce variabilidad en lo que es la composición de la microbiota intestinal. Y acá es importante destacar que las pérdidas se van acentuando a medida que se va envejeciendo y que también predomina la población de bacteroidetes, que generalmente tiene un riesgo más inflamatorio. Otro punto que es importante destacar es la reducción de la masa muscular, la cual se ha asociado a una composición de microbiota distinta y una capacidad fermentativa, la cual se encuentra reducida, la que claramente, ¿cierto?, va a traer mayores complicaciones, por supuesto. Por otro lado, hay estudios principalmente hechos en ratas, en los cuales se observa que una mayor abundancia de bacterias productoras de butirato estarían relacionadas con mayor funcionalidad a nivel físico. Por lo tanto, entraríamos a pensar en cuáles podrían ser las principales estrategias que nos permitan una mayor producción de butirato, ¿cierto?, y una capacidad fermentativa mayor. En este sentido, las principales líneas de acción hablan del uso de probióticos, prebióticos y algunas sustancias biogénicas como inmunopotenciadoras. En el caso de probióticos, de las cepas destaca la bifidobacteria, los lactobacillus, y en el caso de los prebióticos, la inulina y algunos fructooligosacáridos que nos conllevan, ¿cierto?, el aumento de la producción de ácidos grasos de cadena corta a nivel intestinal. Por otro lado, es importante destacarles un ensayo clínico aleatorizado que se hizo en personas mayores, obteniendo, ¿cierto?, el grupo control y el grupo tratado, con este simbiótico entre el uso de prebióticos y probióticos de forma diaria, en el cual se observaba un aumento en la producción de butiratos versus al grupo control. Por lo tanto, acá, ¿cierto?, podríamos pensar en esta estrategia como herramienta, ¿cierto?, también de posible trabajo a futuro. Y ya para ir cerrando un poco la conversación del día de hoy, presentarles un poco de lo que son los patrones dietéticos, no solamente desde lo más nuevo, sino que yo creo que lo que debemos considerar, ¿cierto?, y tener ahí presente para poder trabajar en todo lo que es el tratamiento. Esta es una de las principales o primeras investigaciones que se hizo sobre esta enfermedad, ¿cierto?, sobre la sarcopenia. En el 2013 en Estados Unidos fue el primer estudio en realidad que reportó esta asociación de patrones alimentarios que caracterizaba a personas afroamericanas y blancas, más de 2.000 sujetos entre 30 y 64 años, con una prevalencia en promedios de sobre un 6%. ¿Qué es lo que se observó acá? Que la menor prevalencia de sarcopenia, es decir, de un 1,5%, se observó en el patrón alimentario caracterizado por un consumo mayor de proteínas, ¿cierto?, de origen animal, en este caso eran de ave. Por lo tanto, ahí ya nos dejaba, ¿cierto?, a investigaciones que existía esta asociación, ¿cierto?, positiva entre el menor riesgo de prevalencia y un mayor consumo de proteínas que entró a ser estudiado cada vez con mayor fuerza.
Por otro lado, tenemos la relación entre las ingestas dietarias de los patrones con también el riesgo de sarcopenia en mujeres posmenopáusicas. Este es un estudio realizado en Suiza en el 2017, en el cual se estudiaron 250 mujeres mayores de 45 años, se lograron identificar principalmente 2 patrones dietéticos, y acá lo que se destaca más que nada dentro de los resultados es el patrón dietético que mostró un papel favorable, es decir, en lo que es la prevención de la sarcopenia, ¿ya? Que era el consumo de lácteos, de vegetales, de pescados, nueces y aceite vegetal. Si entramos a analizar la selección de estos alimentos, ¿en qué patrones alimentarios inmediatamente se nos viene a la cabeza? ¿Cierto? ¿En qué pensarían ustedes? Principalmente lo que es la dieta mediterránea. ¿Ya? Y en este sentido hay varios estudios relacionados al respecto, con un menor riesgo de incidencia tanto de fragilidad a la mayor adherencia de la dieta mediterránea, como también podemos observar acá, ¿cierto?, a lo que es la asociación con los bajos índices de fragilidad, de enfermedades musculoesqueléticas, de osteoporosis en general. Por lo tanto, ¿cierto?, acá tenemos un patrón dietético o dietario, ¿cierto?, o alimentario, ¿cierto?, favorable, protector, a lo que corresponde, asociado principalmente al consumo de la calidad de los alimentos que este patrón constituye, ¿cierto?, el consumo de antioxidantes, de ácidos grasos, entre otros. Y por otro lado, también quiero resaltar este estudio que no deja de llamar la atención, que está asociado al impacto de la alta ingesta de sodio, de sal, principalmente con el mayor riesgo de sarcopenia, asociado a la reducción de la masa muscular esquelética en población japonesa. Acá este estudio fue realizado en 2020 en 114 participantes, un promedio de 56 años. Había un grupo, eran 4 grupos en realidad los que separaron en este estudio. 2 grupos de jóvenes y 2 grupos de adultos mayores, los cuales también dentro de estos los separaban entre aquellos que tenían un bajo consumo de sal versus un alto consumo de sal. Y lo que se observó significativamente es que aquellos que tenían un mayor consumo de sal en su ingesta diaria tenían una menor fuerza muscular, ¿ya? Y una menor también fuerza, rendimiento en las distintas pruebas físicas. Por lo tanto, acá nos deja también como observación de que probablemente la sal o el sodio, ¿cierto?, podrían ser estrategias útiles para lo que es la prevención de la sarcopenia. Y por último, ya para terminar, es el consumo de lácteos también frente a lo que es el riesgo de fragilidad en los adultos mayores, en un estudio prospectivo, el cual se realizó durante 2 años en personas mayores principalmente, sin incidencia de fragilidad desde un inicio, en los cuales se observó que aquellas personas que lograban consumir de 7 o más porciones de lácteos a la semana, lograban tener menor riesgo de fragilidad, ¿ya? Pero principalmente, ¿con qué lácteos notaron estos efectos significativos? Con el consumo de lácteos descremados, ya leche descremada principalmente y yogur, y ya cuando se ajustó, ¿cierto?, a lácteos normales, enteros, no lograron evidenciar estos efectos significativos. Así que ya para dar fin a nuestra conversación o a este webinar del día de hoy, podemos dar énfasis, ¿cierto?, a lo que son las enfermedades musculoesqueléticas, principalmente como la sarcopenia que conversamos el día de hoy, junto a la malnutrición, son características frecuentes en las personas mayores, generalmente que podrían estar presentes claramente, pero que ambas incluso son totalmente reversibles si se diagnostican a tiempo y si se logran tratar también a tiempo. Por lo tanto, lo importante es poder, ¿cierto?, detectarlos. La prevención es la forma más efectiva y menos costosa para mantener y promover lo que es la salud de las personas mayores, y aspectos fundamentales que conversamos el día de hoy durante el tratamiento, bueno, en general, nutricional y de equipo, es la actividad física junto a la ingesta equilibrada de alimentos, ¿cierto?, de alimentos ricos en proteína, y la corrección del déficit de micronutrientes como podría ser la vitamina D. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias a ti, Domi. Bueno, primero que nada agradecer esta excelente presentación y que sin duda fue muy, muy esclarecedora para todos. Y queremos invitarlos a que nos dejen las preguntas que tienen para Domi, o si les quedó todo claro, o felicitaciones, lo que sea que quieran comentarnos para que nos dejen en el chat. ¿Ya? Y un aplauso, es lo primero que nos comentan. Y mira, por acá tengo una pregunta que hicieron mientras estabas presentando, que la hizo Fabián, y dice,
¿cómo se determina la sarcopenia severa? Si existe algún punto de corte. Sí, la severidad de la sarcopenia se diagnostica, espérenme, déjenme ver si puedo ir adelante. No, se me cerró la presentación. Ya, pero principalmente es a través de las pruebas de rendimiento físico. Cuando nosotros ya logramos diagnosticar la presencia de sarcopenia, a través de una prueba de rendimiento físico, que puede ser el Time Up and Go, la prueba de la marcha, el Short Physical Performance Battery, que evalúa 3 estaciones, también equilibrio de marcha, entre otros. Ya, con eso ya podríamos nosotros detectarlo. Ya. Y por acá tengo otra pregunta que nos deja Miriam Toro. Dice, con una dinamometría normal, pero con un SPPB alterado, marcha alterada, evaluación de extremidades inferiores con fuerza débil, ¿se puede considerar una sarcopenia? Ya, probablemente sí, pero idealmente tener la evaluación de los distintos factores que podrían estar contribuyendo. ¿Ya? Generalmente en orden de este algoritmo, lo principalmente que evaluamos es la fuerza. La alteración de la marcha podría estar presente. Por ejemplo, si tengo un paciente que, no sé, tuvo algún accidente vascular y quedó con alguna secuela, por ejemplo, utiliza silla de ruedas o está encamado, claramente la prueba de rendimiento físico se va a ver alterado, pero puede tener una fuerza de agarre que no está alterada, ¿cierto? O la cantidad muscular que tampoco está alterada. Entonces yo creo que es importante evaluar todos los factores para hablar del correcto diagnóstico de esto, ¿ya? Claramente en ese caso, en ese ejemplo, el rendimiento físico va a estar alterado y va a ser una prueba que no se va a poder medir. En esas situaciones hay que evaluar puntualmente. Ya. Nati acá nos pregunta sobre los lípidos. Me imagino que cuál es el requerimiento, cómo debiese ser la distribución. Me imagino que esa era su pregunta porque solo nos puso lípidos, así que creo que a eso iba apuntando su pregunta. Generalmente la distribución, bueno, no hace énfasis a distribución de lípidos en sí, pero siempre tenemos que priorizar el cuidado en general asociado quizás a afecciones cardiovasculares que podrían estar presentes también, además de algunas crónicas o agudas. Ya yo creo que eso va a la distribución de los ácidos grasos. Acá relacionado a las sarcopenias, principalmente los ácidos grasos poliinsaturados del tipo ácidos grasos omega 3, lo que podría estar ahí en estas investigaciones. Sin embargo, no tenemos dosis recomendada, cuánto es el valor. Y habían estudios que también comparan ingestas a través de alimentos versus suplementos, pero siempre es asociado a la actividad física. Por eso aún falta más evidencia para decir, ok, los ácidos grasos por sí solos van a tener el mismo efecto sobre la reducción de la pérdida de masa muscular, por ejemplo, o de fuerza. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cierto? Siempre potencialmente evaluable cada situación. Claro. Por acá nos dejan, bueno, muchas felicitaciones, la verdad, excelente presentación, muy clara, excelente ponencia. Otra persona, Isabel nos comenta que fue una excelente presentación y si podrías repetir el dato de la cantidad de OH de vitamina D. Ya, menores a 30 nanogramos por ml. Ese es el valor de corte en donde ya debiésemos estar evaluando, ¿cierto?, si es factible la suplementación. Hay distintos puntos de corte dependiendo de la entidad que lo recomienda. Ya, por ejemplo, la de osteoporosis habla menores a 20, o se habla de eficiencia versus insuficiencia. Ya también ahí es importante considerar. Pero generalmente para aspectos de sarcopenia hablan de menores a 30. Ya, Parece que predicen. ¿Sí? Sí. Ya, No sé quién de las dos acá... tiene la señal baja, Dani. Sí. ¿Pero me escuchas? Sí. Sí. Sí, ya, súper. Valeria nos pregunta, ¿qué pasa con el aporte proteico en la persona mayor obesa con sarcopenia y enfermedad renal crónica en etapa 4? Sí, es un tema que estuvieron conversando el otro día con la Fran también en el webinar. Bueno, aquí hay que priorizar también la condición más aguda. Ya hay que tratar de trabajar, ¿cierto?, con las necesidades del paciente en base a la enfermedad renal. Generalmente la persona mayor tiene la necesidad de aportes dentro de estas recomendaciones con una mayor amplitud versus los adultos, pero hay que evaluar los distintos aspectos, ¿ya? O sea, yo con esto mejoro la calidad de vida del paciente, ¿qué efectos van a tener sobre él?
versus, ¿cierto?, la alimentación habitual, como todos los aspectos de las dimensiones de la VGI que habíamos hablado, y en este sentido poder priorizar, ¿cierto? Si en una enfermedad renal, por ejemplo en etapa 4, la recomendación para un adulto sería de 0,6 a 0,75 gramos, en el caso del adulto mayor podríamos estar pensando, ¿cierto?, en valores de 0,8. Ahora, hay que evidenciar frente a alguna situación más crítica, si tengo el paciente en una condición aguda que lo conlleva, ¿cierto? Podría estar presente alguna desnutrición presente. Ya, ahí hay que estar evaluando cada situación, Valeria. Ya. Muchas gracias, Domi. Acá creo que tienes algún alumno, pero no tiene puesto el nombre, pero dice felicidades a mi profe Domi. Uno de tus alumnos por ahí. Uno de mis pollitos por ahí. Claro. Y no sé si tienen más preguntas, porque esas son las que nos han llegado hasta ahora. No sé si alguien tiene alguna más para que la mande al chat. Y mientras tanto, nos gustaría sacar una foto con todos los asistentes, si es que pueden, los que quieran, abrir sus cámaras para tomar una foto. Mientras seguimos esperando si alguien quedó con alguna duda o ya definitivamente están claros. Sí, ahí... ¿Sí? ¿No? No, parece que no. Pero no importa, igual vamos a sacar una foto ya. Ya. Perrito. Ahí hay un perrito. Ya. Creo que no hay más preguntas. No, no, ya entonces queremos agradecerte nuevamente, Dominique, por haber participado con nosotros. También agradecer a todos los que participaron escuchando y viendo este interesante webinar. Y les recordamos que la exposición va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, que pueden responder la encuesta de satisfacción para acceder al diploma. Y no sé si Domi quiere decir algo más. Nos despedimos. Súper agradecida, chicos, de ustedes, bueno, de la gente que estuvo presente, de las preguntas también, ojalá haber dejado claras las respuestas, y nos vemos en próximas oportunidades, pues, Danita. Eso esperamos. Muchas gracias. Esperamos Sí, muchas más actividades en conjunto. que así sea. Ya, así que un abrazo a todos, que descansen. Igual, un abrazo, que descansen y que tengan muy buena tarde. Chao. Chao, chao. Ya, de manera hemos finalizado este webinar organizado por Nutriger y los dejamos invitados a estar atentos a nuestro contenido en redes sociales. Y se vienen muchos más eventos y sorpresas. Muy buenas tardes y muchas gracias.